Vamos tener ahí el privilegio de recibir del Señor, de nuestra hermana. Amén. Cecilia. Vamos a hacer una oración para que el Señor le dé sabiduría para ministrar ahora. Padre Celestial, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse momento, por esse privilégio. Colocamos delante de Ti, Senhor, Tu igreja, Senhor, e a vida de nosso irmão. Que seas Tu, Senhor, hablando em nossos corações, Senhor, por meio de Tu palavra. Usa, Senhor, esse vaso, esse servo, como um instrumento em Tus manos, Senhor, para que podamos, Senhor, glorificar a Ti, Senhor, por meio, Senhor, da palavra que o irmão ha preparado em esta manhã, em nome de Jesus, para a honra e glória de Tu santo nome. Amém. Amém. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Qué alegría me da saber y ver a iglesia a casa llena. No se imaginan el regocijo que sentimos a ver la casa llena. Porque ¿qué pasa en el mundo? En el mundo vemos los alcohólicos que ellos se juntan, alcohólicos con alcohólicos. Vemos viciosos que ellos se juntan, viciosos con viciosos. Vemos herejes que ellos se juntan, herejes con herejes. Y así cada uno va buscando juntarse con el de su propia denominación. Yo no puedo entender cuando un cristiano no quiere juntarse con los hermanos de la iglesia. Porque ese es el deber, debemos estar todos unidos. Porque si el mundo lo hace, ¿cómo más no podemos hacer nosotros, hermanos? Y hoy que la iglesia está de aniversario, ¿qué más palabra traer sino un mensaje y la importancia de por qué debemos congregarnos, de por qué debemos estar unidos como en familia, como hermanos que somos, permanecer en la fe, que nos ayudemos uno con otro? El mundo afuera vemos esa cultura cómo se ha corrompido totalmente. Como dice la cantante Celia Cruz, creen que la vida es un carnaval. Ahora todo el mundo hace lo que quiera, todo el mundo hace lo que le parezca, lo que yo siento, lo que me dicen, lo que yo creo, y olvidan totalmente las instrucciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para que podamos tener la vida eterna. Cada día se ve agravando más el mundo afuera. Ahora hay una música que se llama Santo Pecado. Imagínate eso. Santo pecado, ya lo están llamando santo el pecado. Y Satanás ha tratado de ir minimizando el pecado cada vez más. Cada vez ha minimizado más el pecado Satanás. Ya Satanás ha llegado a la manera de que si nosotros mentimos, es normal mentir. Si vemos a una persona que engañó a su esposa, pero vemos otro que la engañó también, pero no le hizo hijo, bueno, este sí no, lo hice, pero no como tú. A ti se te acepta que fuiste infiel en el matrimonio porque no dejaste huella, pero él sí, él dejó huella. Entonces, en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Estamos en un mundo donde el que menos peca, donde el que menos hace el mal es el bueno. Hermano, y ahora como decía Isaías, que lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y así estamos nosotros, hermanos. Cuando verdaderamente queremos a nuestro hermano y a nuestro Señor Jesucristo, dice que somos fanáticos. No han entendido el sentido de la vida. Dice que nos han engañado, nos han lavado el cerebro. ¿Qué te pasó? Me hace recordar cuando el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: ¿qué pasó? ¿Corrías bien? ¿Qué les estorbó? Como si nosotros tuviéramos hermanos en el camino del mal. Ahora nosotros somos los anormales y ellos son los normales. Hermano, hay mucho trabajo afuera. Hay mucho trabajo que tenemos que nosotros enseñarle lo que verdaderamente es la vida eterna y el mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Para poder hacer eso tenemos nosotros que prepararnos en la palabra de Dios. Estar sentados en la roca, firmes en la roca, porque hay mucha herejía en la parte de afuera. Hermano, y lo importante que es congregarnos, me recuerdo cuando estaba el apóstol Pablo en Hechos 20, en las playas de Miletos, cuando con cada uno se despedía y duró 3 días, 3 noches, llorando con cada uno de ellos, preocupándose por cada situación, por cada problema. Y Pablo decía: estoy angustiado, porque yo sé que ya ustedes no me van a ver más.
Pero cuando yo me vaya, saldrán de medio de vosotros lobos rapaces que van a querer comérsela el ganado. Y esto está pasando, hermano. Hay lobos rapaces que se quieren comer el ganado. Hay lobos rapaces que vienen con herejía a tratar de engañar a los verdaderos hijos de Dios. Pero hermano, nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Y es hora de que cada día nos preparemos más en la palabra. Estemos sentados en la roca para que podamos edificar a los hermanos que están afuera. Pero para poder edificar a los hermanos que no conocen al Señor, tenemos que estar edificados nosotros. Nosotros no podemos ser tibios, no podemos ser fríos. El Señor dice que a los tibios los vomita, hermano. Hermanos, y traigo 5 puntos que nos afectan a la hora de dejar de congregarnos. Miren lo importante que es estar congregados en hermanos, porque es la única forma que nosotros podemos defender la santidad de la iglesia. Es la única forma que nosotros nos podemos fortalecer unos a otros como hermanos. Hay personas que no vienen a la iglesia porque ellos creen que el día malo no les va a tocar. Hermano, cada uno de nosotros no está excepto del día malo. Y es por eso que necesitamos unos hermanos que nos levanten en la fe. Es verdad que a veces estamos decaídos. Es verdad que nosotros oramos, le pedimos a Dios y no pasa nada. Y volvemos a orar y volvemos a inclinarnos, nos arrodillamos, seguimos pidiéndole a Dios y no pasa nada. Hay gente que dice, hermano, es que no tiene fe. No tengo fe. Estoy falta de fe. Yo sé a quién estoy pidiendo. Pero a veces parece que es que el Señor no me oye. Y sigo orando, hermano, y oro y leo la palabra, y imploro y clamo por esa situación. Y no pasa nada. Y es ahí, hermano, cuando entra la duda. Es ahí cuando digo, verdaderamente soy un cristiano, lo estoy haciendo bien. Comienzo yo a juzgarme. Y comienzo a olvidarme de que el Evangelio, la salvación es por gracia y no es por obra. Hermano, es muy importante que este pasaje que les traigo, estos 5 puntos, los evaluemos bien y verdaderamente los tengamos presentes a la hora de dejar de congregarnos como hermanos. Vamos a leer las palabras en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 14. Del 14 al 21. Hermanos, para recordarles que sabemos que Dios quiere hablar con ustedes, pero no a través del móvil. Es importante que apaguen el móvil, lo pongan en silencio, hermanos, y escuchen atentamente la palabra de Dios, que es la que nos edifica, que es lo que verdaderamente nos llena de gozo, de alegría, de paz. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Habían olvidado de traer pan y no tenía sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutí? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. ¿Aún no tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas y pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Oremos, hermano. Padre, ponemos esta enseñanza en tu nombre, Señor, amantísimo, Padre amado. Sé tú, Señor, a través de mí, edificando a los hermanos, Señor, dándole un mensaje de esperanza, de fe, Señor.
Padre, eres tú, no yo, Señor. Quita mis nervios, quita mis miedos, quita mis preocupaciones, Señor. Y sé tú, Señor, a través de mí. Quita mis palabras, Señor. Pon solo las tuyas. Tú eres el único digno. Tú eres el único santo, Señor. Tú eres el único santo, 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 Señor. Tú eres el único digno de alabanza, digno de adoración, Señor. Solo a ti inclinamos el rostro, Señor. Solo a ti, Padre, escuchamos, Señor. Solo a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vemos este pasaje cuando anteriormente veíamos que Jesús venía a hacer un milagro. Jesús venía ya de multiplicar panes y peces. Luego que Jesús viene de multiplicar los panes y peces, vemos que los fariseos le piden a Jesús un milagro. Le piden una señal. Y Jesús rechaza ese milagro. Y le dice que para esta generación no habrá una señal, sino más que la de Jonás. Luego Jesús se va a la barca. Pero cuando están en la barca, en el versículo 14, dice que habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. El primer punto que es muy importante y que nos afecta a la hora de congregarnos es olvidar. Hermano, olvidar parece un descuido cualquiera. Olvidar parece una distracción cualquiera. Olvidar parece como si fuera sencillo sin saber las causas que puede provocar un simple olvido. Como por ejemplo, ¿sabes qué, hermano? Ayer se me olvidó de leer la palabra de Dios. Ayer se me olvidó y me confundí, me puse a ver el fútbol, estuve hablando con unos vecinos y cuando hice así ya era la hora de dormir y se me olvidó leer la palabra de Dios. El día de mañana me paro, me levanto, estaba agitado, me quedé dormido, voy al trabajo, vuelvo otra vez a caer en la misma rutina, en el mismo sistema de este mundo, llego y se me va, y es que se me olvidó otra vez leer la palabra de Dios. Y así como se me olvida leer la palabra de Dios, también se me olvida orar. Ay, se me fue el día y no le oré al Señor. Se me fue el día y no tuve intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es muy importante cuando nosotros nos recostamos en la almohada, decirle al Señor, Señor, ¿qué hice hoy para ti? Y darle las gracias por todo lo que te protegió el Señor el día a día. Y así como se nos olvida orar, se nos olvida leer la palabra, y aquí es donde comienza el problema. Se nos olvida decirle a nuestras esposas, te amo. Y parece que ese olvidar de decirle a nuestras esposas, te amo, no pasa nada. Claro, yo soy hombre, yo no necesito que mi esposa a mí me diga, te amo. Y como yo pienso eso, a mi esposa, ella no lo necesita y yo no le voy a decir, te amo. Porque como yo no lo necesito, no le voy a decir, te amo. Tenemos problemas entre parejas y a mí se me olvida pedir perdón. Tuve una discusión y se me olvidó pedir perdón. ¿Sabes qué? Ya tengo una semana y no he llamado a mi hermana, no he llamado a mi hermano. Se me ha olvidado. No he llamado a mis padres, no sé nada de mis padres. No he llamado al vecino para preguntarle algo. Y pasa el tiempo y yo me voy alejando. Y en vez de buscar relacionarme con esas personas más, para que verdaderamente conozcan a Cristo, lo que hago es alejarme de esas personas. En vez de estar pendiente, porque en cualquier momento ellos van a caer y van a necesitar del Evangelio. Y para eso estamos nosotros, hermanos. Pero para eso hay que estar pendiente, hay que tener comunión con ellos, así como tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Estar pendiente, que ellos vean que hay una persona que se preocupan por ellos. Que hay una persona que es distinto a los demás. Que hay una persona sin buscar nada a cambio de qué esta persona me quiere a mí.
¿Y a cambio de qué esta persona se preocupa por mí? A cambio de que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y el amor que tenemos por las personas es el mismo amor que tenemos por las demás personas. Y un ejemplo a seguir en esta iglesia como nosotros, siendo hermanos, nos amamos, siendo de Brasil, Venezuela, Colombia, España, y así muchas denominaciones. ¿Qué nos íbamos a imaginar nosotros en un momento que de tanta denominación íbamos a estar reunidos amándonos como hermanos? Eso solo lo hace alguien que se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de Cristo Señor. Pero hay algo, un problemita también que tienen las mujeres. A las mujeres les gusta, no tienen un pequeño problemita cuando discuten con la pareja, que se les olvida decir, lo siento. No sé si es en Venezuela nomás que pasa eso. No sé si eso es en Venezuela nomás que pasa eso. Lo siento. Un sabio dijo, hermano, si tú discutes con tu esposa y te dice, lo siento, tú tienes la razón, corre por tu vida. Porque no es normal, hermano, que tu esposa te dé la razón. No es normal. Corre por tu vida. Hermano, y esa es la situación que pasa. Vemos un ejemplo a seguir. Vuelvo otra vez con Venezuela. De pronto nomás que pasa eso con las mujeres de Venezuela, no pasa con las de otras. Un recuerdo que me pasó a mí con mi esposa, que íbamos a visitar a su hermana que estaba en otro estado. Y de regreso, era la primera vez, no conocía la calle, no había letrero. Y ella me dice, creo que esta es la salida que tenemos que agarrar. Y yo le dije, no, esta no es. Claro que no, esta no es. Cuando seguí de largo, me perdí efectivamente. Era la que ella había decidido. Cuando comienzo a preguntar, me dicen que era la salida que estaba como a 30 kilómetros atrás. Y no sé, hermanos, si son las mujeres solamente las de Venezuela que dicen esta frase, te lo dije. ¿Qué te dije? Y el problema no es el que te dije, sino que no queda ahí. Hermano, parece que tuvieran un martillo y te dieran en la cabeza. Porque desde ese momento todo lo que pasa es por eso. Claro, vamos a llegar tarde. Llegué tarde, mamá, porque el Señor se equivocó y yo se lo dije. Mamá, tengo un hambre, ¿me puede dar de comer? Porque es que di tantas vueltas que el Señor por equivocarse. Un año después vamos a salir. Cuidado, te equivocas y no quiero dar vueltas otra vez. Parece que las mujeres te llevaran al pasado, mi hermano. Hermano, y el problema que pasa con eso, con ese pedir lo siento, con ese pedir perdón, con ese decir te amo, ese olvido, comenzamos a crear muros en nuestra relación. Y comenzamos a crear heridas en nuestra relación. ¿Sabes qué? Tiene una semana que no me ha dicho te amo. Y por ese momentico, por esa herida, por ahí se incendía, se comienza a meter la cizaña, Satanás. Y es ahí cuando Satanás comienza a obrar, hermano. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Viene la desconfianza. Y la mujer comienza a desconfiar del hombre. Y vemos a la mujer en un hogar que ella puede hacer varias cosas a la vez, el hombre no lo puede hacer. La mujer puede cocinar, tener el bebé, al mismo tiempo tener la lavadora y al mismo tiempo estar haciendo otra cosa, poniendo todo. Nosotros no podemos. A mí me ponen con el bebé aquí a hacer el almuerzo y a lavar. Yo frito el jabón lo frío, pongo al niño en la lavadora, porque no sé. Nosotros no trabajamos de esa forma. ¿Y qué pasa con la mujer? Como no confía en ti y ella necesita tu ayuda y hay que hacer, el pollo está en el sartén, pero hay que, lo de la lavadora, pero el niño necesita que lo dé un tetero. Y como ella no confía en ti, ¿qué es lo que te da? Lo más fácil. Mijo, bota la basura. Porque no confía en ti. Pero ese por ahí es que se está metiendo. Hermano. ¿Y qué pasa? Comenzamos a crear excusas. Empezamos como en Génesis 3.
Cuando el Señor le dijo a Adán, Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Y vamos para que la mujer, dice Dios. Eva, la serpiente. Y así somos, hermanos. Comenzamos a dar excusas. Ya no soy yo, lo hice, pero porque vos me hiciste eso otra vez. Yo no lo quería hacer, pero es para que sintáis lo que yo sentí. Hermanos, y comenzamos a crear muros en nuestra relación. Y todo empezó por un pequeño olvido, un te amo, un te quiero. Todo empezó verdaderamente en un pequeño olvido. ¿Y qué pasa? Cuando viene el problema, ¿qué pasa? Somos como Aarón. En Éxodo 32, dice Moisés, cuando hizo Aarón el becerro, llega Moisés, baja de la montaña, ve el becerro y le dice, Aarón, ¿qué habéis hecho? Asombrosamente lo que dijo Aarón. No, yo quité los zarcillos, los eché ahí y salió ese becerro. Miren asombrosamente lo que dijo Aarón. Él echó los zarcillos de oro a fundir y salió el becerro. Hermanos, así somos muchos de nosotros como Aarón. Nos encantan las excusas y llevamos excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa. Y nos aprendemos a llevar la relación en nuestro hogar con excusa y excusa y excusa. Y pasan los años y pasan los años y ya aprendemos a vivir con ese dolor. Nos acostumbramos con ese dolor que ya mi esposo no me dice te amo, ya mi esposa no confía en mí. Hermano, ustedes no saben lo importante que es para un hombre que su esposa crea en él. Que pase lo que pase, ella cree en ti. Eso es lo que hace fuerte al hombre. Y lo importante para una mujer que el hombre le diga te amo. Una mujer necesita promedio 8 abrazos diarios. Aquí hay hombres que deben tener la deuda externa. Y es la verdad. Y por un pequeño olvido, así como fue los discípulos, miren todo lo que hemos causado. El segundo elemento está en el versículo 15 y 16, por la falta de congregar a los hermanos que nos puede afectar, es entendiendo mal las cosas. Versículo 15 y 16 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Hermano, Jesús cuando se refiere en la Biblia a la levadura, todos sabemos que Él se refiere al pecado. Y sabemos que cuando la levadura entra en la masa y comienza a fermentar en la masa, es imposible poderla sacar de la masa. Ya la masa queda corrompida totalmente con esa levadura. Hermano, nosotros estamos en una cultura que cada día va de mal en peor. Esa cultura que vemos en la calle, no, está en la calle llena de rencor, herejías, depresión. ¿Y qué pasa cuando a nosotros nos entra ese rencor? Es muy, muy difícil de sacarlo. ¿Qué pasa cuando entra la depresión? Es muy, muy difícil de sacarlo. ¿Qué pasa cuando entra un dolor? Es muy, muy difícil de sacarla. Y por eso Jesús, ¿qué les dice? ¿Qué le dice Jesús? Guardaos, o sea, guardate de esto, cuídate de esto, porque es muy difícil cuando entra la ira, el enojo a tu cuerpo, poderlo sacar, porque ya Él comienza a gobernarte. Y Jesús comienza a alertarnos sobre estas cosas. Acuérdense que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y Jesús comienza a alertarnos de todas estas cosas. Y como dice el refrán, el soldado vale por dos. ¿Cuál es el soldado que vale por dos? Ese es el soldado que vale por dos. Soldado prevenido vale por dos, hermano. Sabemos a qué nos estamos enfrentando. Pablo decía que nuestros enemigos no son carne ni sangre, hermano. Sabemos a qué nos estamos enfrentando. Sabemos el peligro que hay. Y por una pequeña zanja que le abramos, hermano, por ahí se va a meter.
Y es difícil sacarlo. Trae muchísimo, muchísimo, pero muchísimo de verdad. Cuando entra el rencor, la amargura, la apatía, la depresión. Y es por eso, hermanos, que tenemos que fortalecernos como hermanos en la congregación, en la iglesia. Jesús les dijo a los fariseos en Mateo 22, 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando el diablo empieza la tentación a Jesús, ¿con qué lo tentó? ¿Con qué arma lo tentó? Con la palabra de Dios. Quiere decir que el arma, ¿verdad?, que nosotros tenemos contra Satanás, ¿cuál es? Porque Jesús lo venció con la palabra. El arma que tenemos para vencerlo, ¿cuál es? Las tentaciones y todo. El conocimiento de la palabra. Jesús dijo, escrito está. La palabra de Dios, ese conocimiento. Pero el arma que tiene Satanás contra nosotros es la ignorancia de las escrituras. Así como nosotros tenemos el arma contra él, él tiene el arma contra nosotros. Y es la ignorancia de las escrituras. Y por esta ignorancia de las escrituras vemos sectas como, por ejemplo, los testigos de Jehová. Para ellos nuestro Señor Jesucristo es el arcángel Miguel. Como Él es hijo, a Él Dios lo creó, es un ser creado, y como es creado, Él no es Dios. Por desconocer las herejías, vemos un Joseph Smith formando los mormones, donde estudiamos a Joseph Smith, era polígamo, tenía como 10 mujeres. Donde vemos los mormones que todos son blanquitos, porque si hay un negrito, un moreno, él viene de Caín, de la maldición de Caín. Y él no puede ser mormón. Tiene que ser blanquito de ojos azules. Porque si no, venimos de la maldición de Caín. Y como nosotros ignoramos las escrituras, creemos en Joseph Smith. Vemos a los adventistas, que ya no es la palabra de Dios, sino las revelaciones que le dio Dios a Ellen White. Es lo que diga Ellen White. A Jesús se le olvidó cosas de la Biblia y dijo, ¿sabes qué? Se me olvidaron cosas, se las voy a decir a Ellen White. Y muchas de las cosas que le voy a decir a Ellen White son contradictorias de la Biblia. O sea, Jesús se contradijo. ¿A quién le creemos? ¿A Jesús o a Ellen White? Y comienza, hermano, el evangelio a ser pervertido totalmente porque cada uno lo agarra y lo disfraza, agarra un texto fuera de contexto y es un pretexto y comienzan ellos a decir cualquier locura, hermano. Entonces por esa locura que está diciendo cada uno vienen los católicos y dicen, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos ese problema, dicen los católicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una duda y mi hermano tiene una duda, ¿para dónde vamos? Para el Papa. Y es lo que el Papa diga. Entonces nosotros tenemos a alguien que nos va a decir, nos va a aclarar quién verdaderamente tiene la duda. Pero a ellos se les olvida una cosita, se les olvida una pequeña cosita. Los sedevacantistas. En el año 1054, la iglesia católica se divide. La iglesia oriental con la iglesia occidental, en el cisma de Oriente. Y la iglesia oriental es llamada como la iglesia ortodoxa y la iglesia occidental es la llamada con los ritos de Roma. Y se dividen, ¿por qué? Porque la iglesia ortodoxa, los orientales, ellos no creían en la infalibilidad del Papa. Entonces, ¿qué pasa si metemos un católico sedevacantista con un católico romano? ¿A quién le van a preguntar si tienen la razón? Y lo peor que para ellos no es la escritura total autoridad, porque para los católicos es la tradición. La tradición va por encima de la Biblia. Pero los dos tienen la tradición. Entonces, ¿cuándo se van a unir? Porque a nosotros, los de la reforma de Lutero en 1517, nos llaman los hermanos separados. Pero es que a nosotros nos excomulgaron, nosotros no nos separamos. Ellos nos excomulgaron. Ellos sí se separaron en el cisma de Oriente en 1054.
Entonces, hermano, comienzan esas herejías, hermano. Ahí cuando Ignacio de Antioquía en el siglo II le pone la iglesia católica, hermano, la iglesia católica significa iglesia universal. Pero cuando Ignacio de Antioquía le pone iglesia católica, lo pone como un adjetivo, no como un sustantivo, no como una sede en Roma. Él quiso decir, cuando la iglesia católica es universal, que todas las personas que creen que Jesús resucitó de entre los muertos y que es verdaderamente el Hijo de Dios, esa es la iglesia de Jesucristo. Por eso que es universal. Lo hace como un adjetivo, no como un sustantivo. Pero entonces viene la iglesia católica y pone algo que es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Dos palabras que no pueden estar juntas. No pueden estar católico y romano, porque si es universal no puede estar en Roma. Es como si yo dijera noche clara o muerto viviente. No pueden estar juntas esas dos. Y es ahí cuando esos dos católicos se van por la tradición y son católicos y van a tener herejías los dos. ¿Y a dónde van a tener? ¿A dónde van a ponerse de acuerdo? Para esta iglesia ortodoxa, la iglesia de Roma es anatema totalmente. ¿Y por qué pasa eso? Porque se van de las escrituras. A mí me dicen, hermano, lo que pasa es que la Biblia tuya, que vos me llamás a mí, que somos idólatras, tu Biblia es católica. Porque tu Biblia la hicimos los católicos. Sí, es verdad, la hicieron los católicos. Es verdad, la hicieron los católicos. Pero no los católicos de Roma. ¿Quién te dijo a vos eso? No, ¿cómo vas a decir si la primera iglesia fundada es en Roma? Mira la carta de Pablo cómo es. Hermana, la carta de Pablo está dirigida al Papa. Decime si la carta de Roma está dirigida al Papa o a los hermanos. Hermano, y el desconocimiento de las Escrituras comienza a afectarnos a nosotros porque comenzamos a creer cualquier cosa que nos digan. Y si yo estoy pasando por una situación y un hermano me quiere inventar algo, hermano, yo lo voy a agarrar. Y por eso Jesús les dijo, ustedes son buscan, caminan no sé cuántas cuadras a traer a una persona y la hacen doblemente merecedor del infierno. Era mejor que la dejara como está. Y estamos en ese problema, hermano. Mismos hermanos cristianos divididos. Uno dicen que vemos los unicitarios. ¿Cómo niegan la Trinidad? Porque no, lo que pasa es que en Isaías 9:6 dice que Dios es admirable, Padre. Ah, Padre. Sí, ahí dice que Jesús es Padre. Y seguramente, 2 Corintios 3:17 dice que el Espíritu es Jesús, que Jesús es el Espíritu. Ya por eso niego totalmente la Trinidad. Hermano, a mí me encantó, me fascinó como el hermano Fabián defendió la Trinidad en un estudio que está en YouTube y lo pueden buscar. Y lo que le faltó lo completó el pastor. Está bien completo esa defensa que hizo el hermano Fabián y nuestro pastor sobre la Trinidad. Algo que siempre utilizo yo me llamo Cecilio. Mi mamá me dice Cheo, mi familia me dicen Cheo, pero en el trabajo me dicen Ceci. O sea, soy 3 personas. Pero si yo le digo, mira, puedes ofender a Cecilio, puedes decir lo que sea a Ceci, pero si ofendes a Cheo no te perdono. Hermano, ahí está clarito la Trinidad. Vos podés ofender a Jesús, tiene perdón. Podés ofender al Padre, tiene perdón. Pero ofender al Espíritu Santo, blasfemáis contra el Espíritu Santo y no tenéis perdón. Ahí está la Trinidad, hermano, no son uno. Pero ¿qué pasa, hermano? Aquí es donde está el problema. Y comienza Satanás a utilizar los debates. Entonces viene un cristiano a debatir con un adventista comienza a debatir con un católico comienza a debatir contra un mormón. Hermano, ¿y qué queda de ahí? Ninguno de los dos va a acceder por su orgullo. Así vos le demostréis verdaderamente con la palabra, él por su orgullo no va a reconocer. Es mediante la predicación, invítalo a la iglesia un día y que oye la palabra de Dios y el evangelio lo que le va a hacer abrir los ojos. Y ahí nos tiene Satanás, hermanos.
¿Y qué pasa? Y vemos también, nos tiene Satanás por un lado, debatiendo no sé qué. Vemos por otro lado donde tiene la familia, vemos 6, 7 hermanos en la iglesia, en la familia, padre, hijo, padre, y todos con un móvil en la mano. Todos están en la sala, pero ninguno se habla. Todos están, me dieron me gusta, ¿qué dices tú? Ahí fulanita me viste el estado, y ahí están. Hermanos, y nos estamos perdiendo de lo más precioso. La vida nos está pasando por el frente y estamos ausentes de ella. La vida es abrazar a mi hija, abrazar a mi esposo, abrazar a mi madre, abrazar a mi padre. Compartir con mi hija, compartir con mi hijo. Hermano, cuando Venezuela próspera, yo iba desde pequeño, iba a la panadería, y todas las panaderías, todos los venezolanos saben que todas las panaderías eran de los portugueses. Y yo le llegaba al Portu, Portu, dame tantos panes, Portu, dame esto. Pero había un momento donde el Portu yo lo veía triste. Y yo le decía, Portu, ¿qué te pasa? ¿No? Y lo veía triste, decaído. Portu, ¿pero qué tiene? No. Hermano, y cuando yo me tocó emigrar es donde yo entiendo al Portu. Cuando estoy lejos de mis hijas, cuando estoy lejos de mi madre. No es fácil. Cuando deseo tenerlas conmigo y no las tengo. Cuando deseo tener a mi madre, un abrazo de mi madre, no lo tengo. Hermano, y nos estamos perdiendo de eso. La vida sigue pasándonos y estamos distraídos. No sabemos si el día de mañana va a estar mi madre viva. No sabemos si el día de mañana yo voy a estar vivo para mi hija. No lo sé. Yo recuerdo cuando yo empecé a predicar, me invitaron a una campaña. Y yo llegué porque no tenía mensaje, no tenía nada. Me dijo el pastor, mañana predicáis tú la campaña. Y yo llegué tarde a estudiar. Y cuando llego, mi hija pequeña va hasta donde estoy yo. Y yo le digo, ve a tu madre y dile que me haga la comida. Y ella vuelve hasta donde estoy yo. Yo estaba leyendo la palabra y le vuelvo a decir, hija, decile a tu madre que me haga la comida, tengo hambre, déjame estudiar. Al tercer día vuelve mi hija, al tercer minuto vuelve mi hija y se mete entre la Biblia y yo y me mira. Y yo la regañé fuertemente y le dije, ¿qué te dije? Anda para que tu madre que me haga comida. ¿No entendéis? Estoy ocupado, mañana tengo que predicar. Y mi hija me dijo, papi, yo lo que quería decirte era que te amo. Hermano, nos estamos perdiendo de eso. Y desde ese momento jamás volví a leer la Biblia delante de mis hijas, compartía con ellos. Comencé a leer la Biblia de noche, porque mientras estoy con ellos, con ella comparto, porque yo no sé si mañana no la voy a tener. Yo me sacrifico, leer la Biblia a las 2, 3 de la mañana. Esa es mi pasión por Cristo y es Cristo que me va a fortalecer a mí. Pero yo comparto con ella, porque yo no sé si no la voy a ver más. Y cuando mi madre llega a morir, lo único que a mí me puede dar la satisfacción es que lo di todo por ella. Porque si no, la culpa me va a atacar, el remordimiento me va a atacar de que yo pude amar a mi madre más, que yo la pude abrazar más. Esa es la vida. Hermano, no perdamos, hermano, el tiempo. La vida nos está pasando por el frente y estamos ausentes, hermano. Tenemos que estudiar la palabra, sí, pero vamos a compartir con nuestros seres queridos y sacrifiquémonos para Dios en el horario que ellos no están. A esa hora es que Dios te va a dar revelaciones en la palabra, a esa hora es que tú vas a aprender, porque Dios va a valorar. Cuando mi hija se paró en la madrugada que me veía leyendo la Biblia, ¿sabe qué dijo? Papi, no. Al otro día fue con la Biblia a buscarme. Papi, no te pares en la madrugada, léela conmigo. Comenzó Dios a hacerle efecto. Comenzó Dios a hacerla saber que por su culpa yo no estaba leyendo la Biblia. Y ya era ella la que la leía conmigo. Enséñame, papi. Miren lo importante que es dedicarle el tiempo a nuestros seres queridos, estar ahí. Ese es el verdadero evangelio, eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, a que nos amemos los unos a los otros. Pero estamos ahí, hermano. Estamos ahí, hermano. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Como le dijo Jesús a los fariseos, a veces estamos entendiendo mal las cosas. Y creemos que amar a nuestras esposas es darles lo que necesita.
Me gusta como dice Paul Washer, que el amor, que la base del amor es el llamado de Dios. Dios te ha llamado a que tú des tu vida por tu esposa. Tú vas a rendirle cuentas por ella. Dios te ha llamado a que tú ames y protejas a tus hijos, los eduques, en la palabra de Dios, todos los días los discipules. Pero es con la palabra de Dios. No es echarla a un lado, es traerla aquí. No es déjame leer la Biblia, no vamos a leerla los dos, mi amor. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué entendiste? El paso número 3, hermano, es endurecido el corazón. Y es el versículo 17. Y dice así. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutí? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestros corazones? Hermanos, en Éxodo 8, cuando Moisés hace las plagas, hubo una plaga que es las plagas de las ranas. Hermano, no sé ustedes, pero yo me hubiera imaginado, no sé alguien de ustedes, tener en su habitación ranas por encima, ranas en el piso, ranas en el colchón, ranas en el baño. Hermano, yo no sé cómo es eso. Y para donde vas a ir van a estar las ranas. Eso debe ser, hermano, horrible. Y el faraón manda a llamar a Moisés y le dice, Moisés, sí, llévate a tu pueblo, pero quítame esto. Y Moisés le dice, ¿cuándo quieres que te la quite? Asombrosamente, hermano, si usted le pregunta cuándo, ya, el faraón dijo mañana. O sea, yo quiero pasar una noche más con la rana. Mañana. Miren lo endurecido que es el corazón. Mañana. Me parece a las personas que dicen mañana hago la dieta, el lunes. El lunes empiezo la dieta. No, mañana leo la Biblia, hoy no, estoy cansado, mañana la leo. No, mañana oro, hoy estoy cansado, mañana oro. Y hay personas que tú les llegas a hablar y creen que se lo saben todo, no aceptan tu consejo, creen que son sabelotodo, porque tienen endurecido, lamentándolo mucho el corazón. Hermanos, no reconocen, no escuchan. Hermanos, tenemos que prepararnos como iglesia, porque la gente afuera quiere saber. ¿Saben qué quiere saber la gente afuera? Las cosas cotidianas. Hermano, mi esposo me golpeó, ¿qué hago? ¿Le abro la puerta o lo denuncio? ¿Qué hago, mi hermano? Eso es lo que tengo que aprender yo para decirle a mi hermana. Hermano, ¿qué hago? Tengo un hijo perdido en las drogas. ¿Qué hago, mi hermano? Eso es lo que tengo que aprender yo, hermano, para enseñarle a mi hermana, para enseñarle a mi hermano. ¿Qué hago, mi hermano? Estoy casado con una persona inconversa, no quiere saber nada de la iglesia. ¿Qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? Eso es lo que tengo que saber, hermano. Tenemos que prepararnos en los problemas que hay en la comunidad, porque es ahí lo que ellos necesitan, que les solventen el problema para poder, hermano, que conozcan a Cristo, que oyen a Cristo. Pero ¿cómo se hace, hermano? Eso es fácil. A mí a veces me llegan, hermano, vamos para que le des un consejo. Consejo, yo no doy consejo, hermano. Claro, yo quiero que aconsejes a la hermana, yo no la puedo aconsejar. Porque ¿qué quiere la hermana? Que le dé los consejos a su conveniencia, alimentando su ego, alimentando su orgullo. No, hermano. Hay que predicarle la santidad de Dios y hacerle sentir que el problema que hay es culpa de ella. Cuando hay un problema en una relación, el problema es tuyo. Hermano, tienes que reconocer que todo lo que está pasando en tu hogar es tu problema. La culpa es tuya. Todo lo que pasa es culpa es tuya. Pero si yo llego, no, mi esposa, yo tuve un hermano, no hace mucho que me llegó un compañero, hermano, ven acá, que yo tengo mi esposa cristiana. Dígame un versículo donde dice que mi esposa no se me puede negar. Porque es que, hermano, ya tengo como 15 días. Y yo hablo con ella, Yo hablo con ella. Sí, tú hablas con ella. Sí, dame un versículo, porque yo le he dicho. Y voy a hablar con el pastor. Es verdad, hermano.
¿Quieres el versículo? Sí, dame un versículo. Ven acá, hermano. ¿Cuántos abrazos le das tú a tu esposa diaria? ¿Abrazos? Sí. Ella necesita 8 abrazos diarios. ¿Cuántas veces le dices tú te amo diario? ¿Te amo? Sí. ¿Cuántos detalles le das a tu esposa diario? ¿La estás enamorando diariamente? No, hermano, ¿cómo así? Entonces, ¿de quién es la culpa? Es mía, mi hermano. La culpa es mía. Reconoce que es tu culpa. Y cuando reconocemos que es nuestra culpa, las cosas comienzan a cambiar. Porque ya no voy a hacer las cosas bajo mi propio conocimiento y bajo mi orgullo, no. Reconociendo que es mi culpa y llego a pedir perdón. Y pidiéndole a Dios que me ayude las palabras adecuadas y que me haga cambiar mi error. Pero yo tengo que reconocer mi error, tengo que reconocer mi culpa. Pero no. A veces que a personas le cuesta reconocer. Estamos dando un mensaje, estamos en la palabra de Dios y hay personas que dicen, ¿saben qué hay personas que dicen? Tuviera fulanito aquí para esta palabra, ¿verdad? Hértale, no vino fulanito, yo le voy a pasar para que oiga esta prédica. Hermano, la prédica es para ti. El mensaje es para ti, no es para la hermana. Si Dios hubiera querido que el mensaje para tu hermana estuviera aquí, ¿qué crees? ¿Que alguien se va a oponer a Dios? Le voy a pasar este mensaje, mira, este versículo a mi hermana, este le va a caer. Hermana, todos somos pecadores. Tu hermana es embustera, pero tú eres orgulloso. Todos pecamos, todos le fallamos a Dios. Y tenemos que vivir y reconocer esa culpa. ¿Qué es lo que nos hace, hermano? Es la culpa lo que nos hace llegar a Cristo. Es la culpa lo que nos hace sentir sucio ante esa santidad de Dios. Hermano, es la culpa lo que nosotros nos atrae a nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que nuestros errores es lo que ha causado ese problema. Recuerdo yo, hermano, estando yo cuando me congregaba con Juan Manuel Vaz en la iglesia Caminando por Fe, estuve en un congreso de hombres. Y él nos explicaba cómo se ha degradado la ira. Él dice, hermano, cuando el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, él quiere decir más o menos estas cosas, decía Juanma. Él quiere decir que si a ti te llaman, mira, hermano, a tu hija la violaron y la mataron, hermano, tú te entra un dolor y una impotencia. Dice Juanma que tú vas a querer agarrar el ladrón ese antes que el policía. Y dice Juanma, esa es la ira de la que está hablando el apóstol Pablo. Esa ira de impotencia que tú no puedes hacer nada. Porque la palabra dice airaos, pero no pequéis. Pero ahora no, hermano. Ahora si mi hijo me contesta mal, yo me airo. Si mi esposa no me entendió lo que yo le dije, yo me airo. Si yo llego y no está la comida, yo me airo. Pero airaos, pero no pequéis. ¿Cómo se ha degradado? Decía Juanma. Ahora por todo yo me airo, me enojo. ¿Sabes qué? Le escribí y me respondió a la hora y ya yo me enojo. Mi hija salió mal en estas notas, ya yo me enojo. Pero como dice airaos y no pequéis. Y Juanma dice, ¿cómo se ha degradado esa ira, hermana? Que ahora todo el mundo se aira como si es normal. ¿Sabes qué? El hermano ni me saludó. Mañana no lo trato. El domingo cuando venga, ella se sienta aquí, yo me siento allá porque no sé qué le pasaba. No me saludó. Porque el hermano no me saludó y yo me he ido. Y creo que Dios está conmigo. Porque la razón la tengo yo. ¿Sabes qué? ¿No viste cómo me miró fulanita de tal? ¿No te fijaste? Ya para mí la execro. Y comienzo a hacer grupitos en la iglesia. Comienzo a aliarme. Porque esto es alianza. Estamos en un concierto de Shakira. Irrespetando totalmente la casa de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos esto aquí, ¿cómo será nuestro hogar? Qué importante, hermano, es la santidad y llegarle al hermano. Tú no sabes si tu hermano tiene un problema y por ese día no te saludó.
Tú no sabes qué está pasando el hermano. Y tú te inventas tu película. Cada quien hay que estar en los zapatos de cada quien para que podamos entender por qué hacen las cosas. Pero no nos ponemos en los zapatos del otro, sino que yo me hago la película y yo comienzo a decir y a hablar mal del hermano, hablo mal del pastor, porque viste lo que hizo el pastor, a mí no me parece el pastor esto, y la esposa del pastor aquello, y no sé qué, y el hermano Pedro no sé qué le pasó, él no era así, y Benjamín y aquello, y comienzo yo, hermano, a crear una película, sin saber qué situación está pasando el hermano. ¿No es más fácil llegarle? Hermano, lo noto raro, ¿qué le pasa? Para eso estamos, hermano. Para eso es que Pablo dice, únanse en amor, para que se ayuden y se fortalezcan unos a los otros. Hermano, el paso 4, y el más importante, versículos 18, 19 y 20. Las personas, cuando dejamos de congregarnos, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y es muy distinto. La gente cree en Dios, cree que hay un Dios, pero no le creen a Dios. Tenemos un Dios que es fiel, hermano. Dios es fiel, pero no es fiel ni a ti ni a mí. Él es fiel a su palabra. Y lo que Él dice, que está escrito aquí, así va a ser, hermano. Es algo que está decretado, como dice el pastor. Versículo entonces 18, 19 y 20. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, y cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste, y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste, y ellos dijeron 7. Hermano, esto es lo más importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros perdemos la fe, ya se convierte en esperanza. Y son cosas distintas, hermano. Hermano, cuando nosotros leemos, fíjense esto, cuando nosotros leemos en Mateo 13 la parábola del tesoro perdido, esto es muy importante. Se la voy a hablar a lo latino. Una persona estaba trabajando en un terreno cualquiera. Tenía que estar limpiando el terreno. Y de pronto limpiando el terreno se encuentra un tesoro. Y ve que ese tesoro vale 300,000 millones de dólares. Ese hombre va corriendo, guarda el tesoro y va corriendo hasta donde está el dueño del terreno. Y le dice, ¿en cuánto me vendes el terreno? Ah, este terreno yo estoy loco de salir. Sí, dame 30,000 euros. Ese hermano, ¿qué hace? Dale, ya vengo, está vendido, está comprado. Voy a buscarlo, ya vengo. ¿Y ese hermano va a salir a qué? Si no tiene 30,000 euros para conseguirlo, ¿qué va a hacer? Va a vender su coche, va a vender todo lo que tiene, si tiene un piso, si tiene la ropa del armario, va a vender todo. ¿Por qué va a vender todo ese hombre? Porque sabe lo que hay en ese terreno, sabe el valor. Hermano, cuando tú te das cuenta el valor que es Cristo, que con Cristo lo tenemos todo, no es una cerecita que le vamos a poner al pastel, lo tenemos todo, con Cristo lo tenemos todo. Hermano, todo, con Cristo lo tenemos todo. Pero ¿qué dice Cristo aquí? Cuando los discípulos le dijeron, no tenemos pan. Miren lo que dice Jesús. Teniendo ojo no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. Hermano, cuando yo leí esta palabra, me pegó duro. Porque a veces dudo de Dios.
A veces estoy como les conté algo, que oro y no pasa nada. Y sigo orando por esa necesidad que tengo y no pasa nada, no veo respuesta de Dios. Pero cuando yo estudio esta palabra, este mensaje que dice, teniendo oídos no oí, teniendo ojos no veis, y no recordáis cuando multipliqué los panes y los peces, y no recordáis cuando estabas pasando necesidad y yo te di que comer, y no recordáis cuando estabas perdidos en la droga y yo te saqué de las drogas, y no recordáis, hermano, cuando parecías un mendigo en la calle y yo te saqué de la calle. ¿No recordáis cuando no valías nada y yo te di dignidad? ¿Por qué dudas? ¿No recordáis lo que yo he hecho por ti? ¿No recordáis las cosas buenas que yo he hecho por ti? ¿No recordáis que cuando más me veis necesitado, ahí estoy yo? ¿Por qué dudas de mí? ¿No recordáis lo que yo he hecho por ti? Y esa mentira que dicen los pentecostales, que el diablo te va a quitar, Dios le va a quitar a Satanás todo lo que te ha quitado. Satanás no te ha quitado nada, todo lo tuyo está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, ¿quién se lo quita, mi hermana? Todos nosotros estamos en las manos de Dios, estamos protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Y dudamos, pero Dios te dice hoy, no recordáis cuando necesitaste, y ahí estuve yo, seguí dudando de mí. No recordáis cuando no eras nadie, no recordáis cuando estabas sin empleo, no recordáis cuando yo te saqué de la cárcel, no recordáis, no te acuerdas lo que yo he hecho por ti. Y aún dudas de mí. Y ese es el problema que tenemos. Dudamos del Señor. Cuando nos llega el problema, lo primero que disparamos es la duda y no la fe. Y el Señor dice, ¿por qué dudas? ¿No te acuerdas? Hermano, no dudes del Señor. Recuerda que tú, para el Señor, vales mucho. No dudes del Señor. Hermano, ten siempre en mente esto. La última palabra la tiene Dios. Pase lo que pase, la última palabra la tiene Dios. Estás pasando por una enfermedad. El médico dice que te quedan tantos días de meses. Bueno, eso es verdad. Tú estudiaste para eso. Pero la última palabra la tiene Dios. Estoy pasando por este problema y no le veo sentido a la vida. La última palabra la tiene Dios. Dios está sentado en el trono. Mientras Él esté en el trono, tú estás ahí en la roca con Él. Somos uno juntamente con Cristo. No duden, hermano. Pero cuando dejamos de congregarnos, comenzamos a dudar, hermano. Es importante estar viniendo a la iglesia para estarnos fortaleciendo en la fe y saber que hay un Cristo que está ahí con nosotros, que aunque nosotros le fallamos, Él está ahí, dispuesto a perdonarnos. Hermano, nosotros no valíamos nada y Él dio la vida por nosotros, sin nosotros valer nada, sin merecernos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ni esperanza teníamos nosotros. Hermano, no hagamos como los leprosos, que curó a 10 y solo uno vino a darle las gracias. No hagamos como los leprosos, hermano. Siempre recordar lo que Cristo ha hecho por ti. Pase lo que pase, recordar lo que ha Él hecho por ti. Y Él lo va a seguir haciendo, porque el que comenzó la buena obra en ti la irá perfeccionando. Hermano, el paso número 5 que afecta, y es el versículo 21. ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Con todas las cosas que veis, hermano. ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis?
Hermano, cuando tú encuentras ese tesoro perdido, cuando tú reconoces el valor de Cristo, comienzas a vivir el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que el inocente paga por el culpable. Tú en tu hogar tienes la razón, pero tú pagas. Tú tuviste una discusión con tu hermana, tú tienes la razón, pero tú pagas por el culpable. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú pagas por el culpable, las cosas se llevan bien. Y hay esperanza de poder salvar a tu hermana. Hay esperanza de que tu hermana Cristo llegue y le abra los ojos. No somos piedras de tropiezo, hermano. Ese es el verdadero evangelio. Que el inocente paga por el culpable. Eso es lo que nos enseña Cristo, que te ofendieron. ¿Cómo he visto hermanos que lo ofenden y se defienden? Hermano, tú estás muerto. ¿Tú has visto un muerto defenderse? Si contigo en tu vida alguien te ofende, hermano, y tú te estás defendiendo, hermano, ora a Dios, pide perdón. Dile, Señor, estoy vivo, mátame. No me puedo defender. Es imposible que yo me pueda defender porque yo estoy muerto. Dice Pablo en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Mi esposa ama a Cristo, pero si ella ve en mí a Cristo, ¿cuándo se va a separar mi esposa de mí? Decía Pablo, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez. Nada la va a separar a ella de mí, porque ella ama a Cristo y ella ve a Cristo en mí. Nada me va a separar a mí de mi esposa, porque yo amo a Cristo y yo veo a Cristo en ella. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cuando yo veo a Cristo en la otra persona, es imposible que yo me separe de ella. Pero si tu persona no ve a Cristo en ti, hermano, evalúate, porque hay un problema. Tu esposa tiene que ver a Cristo en ti, reflejado en ti, porque hay un problema. Señor Padre, ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, ¿qué me está pasando? Hermano, yo recuerdo un día cuando mi esposa parió a nuestra hija menor. Me la enseñan. Yo soy una persona muy observadora. Me la enseñaron rápido y la vi. Pero luego me la traen a la habitación y cuando me la traen, que se la ponen a mi esposa que le dé pecho, yo la veo y le digo, esta no es mi hija. ¿Cómo no va a ser tu hija? Mira, aquí dice, Scarlett no es tu hija, aquí tiene puesto Scarlett. Sí, pero esa no es mi hija. La que a mí me enseñaron allá no es esta. Pero si esta se parece a ti, tiene tu color. Pero no es mi hija. Y cuando fuimos al retén, no sé cómo se llama aquí, donde ponen a los niños, esta sí es mi hija. Esta fue la que me enseñaron. Y ese es el problema, hermano. Dios no está buscando que se parezcan a sus hijos. Dios está buscando hijos. Entiende eso. Dios está buscando hijos, no que se parezcan. Que las personas vean a Cristo en ti. Que donde vayan, vean a Cristo reflejado en ti, con ese amor, con esa paz. Que te dan una cachetada, pon la otra, que vean la diferencia. Y que lo ofendí y no reaccionó. Eso me enseñó mi maestro. ¿Qué pasó? ¿Te ofendió tu hermana y no le dijiste nada? No. Ella tiene la culpa. Pero a mí me enseñó que yo pago por ella. Hermano, no seamos como el de la cruz. Estaba Jesús crucificado en la cruz. Y que está aquí le dice al lado, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque yo sé que yo no he hecho nada malo. Tú no has hecho nada malo, yo sí. Nosotros hemos hecho de todo y merecemos esto. Pero tú no, Señor. Acuérdate de mí cuando estás en tu reino. ¿Qué le pesaba decir al otro? Señor, acuérdate de mí también. Pero somos orgullosos. No decimos acuérdate de mí, metemos la llaga. Metemos el dedo en la llaga. Hermano, tenemos que entender y valorar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que nosotros tengamos eso en mente, que todo lo de nosotros
así seamos nosotros los inocentes, tenemos que pagar por él. Hermano, vamos a llevar algo que se llama paz. Y no es la paz de este mundo. Jesús dijo, la paz de este mundo no os doy. Hermano, es muy importante que Cristo sea reflejado en cada uno de nuestras vidas. Vamos donde vamos, hermano. Hay gente que dice, no, hermano, trabajo es trabajo, iglesia es iglesia. Hermano, hay que orar por ti. Negocio es negocio, iglesia es iglesia. Hermano, hay que orar por ti. Estás mal, hermano. Estás mal. De eso se trata, hermano. No, hermano, lo que pasa es que nosotros somos, ¿cómo dicen? Nosotros somos, pero no, mansos, pero no tontos. No, hermano, que nosotros tenemos que ser mansos, pero no tontos. Hay un límite. ¿Y qué límite te puso Cristo a ti? ¿Acaso Cristo te puso un límite a ti? Hermano, cuando valora ese tesoro, valóralo. Valóralo. Y tu vida comenzará a cambiar. Porque como tú no te vas a defender, los muertos no se defienden. Yo no he visto un muerto defenderse. No he visto un muerto defenderse. Estamos juntamente muertos con Cristo. Cada uno de nosotros agarra su cruz. Nos ofenden, esa es mi cruz. Me trataron mal en el trabajo, esa es mi cruz. Pablo decía, nosotros los cristianos sufrimos en silencio. Y es verdad, porque nos duele. Nos duelen cuando nos tachan. Nos duelen cuando nos señalan. Pero el Señor dice, mía es la venganza. No tuya. No tuya. No es que yo se lo dije. ¿Qué dijiste? Pusiste piedra de tropiezo, hermano. Hermano, son 5 pasos muy importantes que nos afectan a la hora de dejar de congregarnos. Tenemos que amarnos como hermanos. Para eso tenemos que venir a defender la santidad en la iglesia, a fortalecernos espiritualmente unos con otros. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy estarás tú mal, yo te doy palabra, hermano. Mañana estoy yo mal, deme a mi palabra, hermano. Que todos, cada uno de nosotros no estamos exceptos. Necesitamos. Y es por eso que tenemos que cada día unirnos más. Pero con nuestras actitudes. Hermano, nuestros hijos, miren, ellos escuchan lo que le decimos, pero ellos hacen lo que hacemos. Nosotros somos un libro para nuestros hijos. La Biblia que leen nuestros hijos somos nosotros, hermano. La Biblia que lee tu papá, tu mamá, somos nosotros, hermano. La Biblia que está leyendo tu hermana, eres tú, mi hermana. La Biblia que está leyendo tu tía, tu primo, eres tú, mi hermana. Darle a entender la diferencia. Hay diferencia. El verdadero cristiano es diferente. Hermanos, y es muy, muy importante que a medida que nosotros vamos, hermano, ayudando en necesidad, como les dije, fortalecernos, aprender cuando un marido golpea a su esposa, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Qué enseño? Aprender si un hijo está en la droga, ¿cómo lo ayudo? Porque esa es la manera, hermano, que la gente vea a Cristo y pueda conocerlo. Y es donde vamos a agrandar a la iglesia, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro granito. Esa es la vida cotidiana. Hermano, no hay más. Es la vida como dicen los narcotraficantes. Hermano, el juego es el mismo, lo que cambia son los jugadores. Hermano, siempre es lo mismo. Que mi mamá golpeó a mi papá, que mi papá puso en fiscalía, denunció a fulanita y tal, que fulanita la golpeó, que se divorció, que le fue infiel, es lo mismo. Si estamos preparados para eso, para poder ayudar a las personas, hermano, son muchas almas que vamos a traer a la iglesia, que necesitan del verdadero evangelio. Y es aquí donde la palabra de Dios es que la va a convertir, no nuestros consejos. Dice la palabra en Juan, que la carne para nada aprovecha, hermano. Aprender cada día más
de la Biblia, aprender las cosas cotidianas. Hermano, miren, dicen que tiene que ser el bautizo en el nombre de Jesús y ustedes dicen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hago, hermano? ¿Cómo es eso? Explícamelo. Esas son las cosas que nosotros no podemos fallar esa oportunidad. No podemos fallar esa oportunidad, hermano. Estar preparado para eso, mi hermano. Estar preparado para eso. Para explicarle las herejías que las otras iglesias van a tener. Y ellos van a llegar. Hermano, tengo esta duda. Pero si cuando ellos te preguntan, tengo esta duda y tú no estás preparado, se perdió, hermano, esa oportunidad. Tú eres el canal para llegar hacia varias personas, hermano. Tú eres el canal, hermano. Dios los bendiga grandemente, hermano. Y espero que esta palabra llegue a cada uno de sus corazones, hermano. Oremos. Padre amantísimo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Fuiste tú, Señor, no yo, Señor, a través de mí, edificando a nuestros hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Síganos edificando, Señor. Y ayuda a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a continuar, a edificarnos, Señor. Y a cada día buscar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.